Estás escuchando La Ventana Indiscreta con María Montero, periodismo de investigación. Seña de identidad de este programa es el periodismo de investigación y también la colaboración continua con miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, militares, ya lo saben. Y bueno, pues vamos a dar paso a un grande de la Policía Nacional. En este caso es Juan Pablo de Anca. Él es subinspector de Policía Nacional y miembro de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y además compañero y gran amigo de Chicharro, que lo tenemos aquí con nosotros esta noche. Bienvenido, Pablo. Hola María, muchas gracias. Pues un abrazo al gran Chicharro. Recibido, campeón. Muchas gracias también por estar con nosotros, porque esta asociación, Una Policía para el Siglo XXI, remite hace ya tiempo unas propuestas contra la lucha contra la inmigración irregular muy importantes, que me he leído punto por punto tanto al Ministerio del Interior como a Europa. Y nos gustaría saber que nos pongas a los ciudadanos, a los oyentes, sobre aviso de qué propuestas tenéis precisamente con lo que está pasando con la inmigración irregular y si os han contestado las instituciones públicas, si os hacen caso. Pues vamos a ver. La propuesta que enviamos en concreto no era un conjunto de propuestas, era una, y era trasladar el problema del lugar, ¿vale? Y hacerlo de manera que se cumpla la ley, cosa que actualmente no se consigue. Voy a empezar por los antecedentes de todo esto. Nos retrotraemos a diciembre de 2018, cuando el gobierno de España se suma a la agenda de Naciones Unidas por las migraciones en Marrakech, ¿vale? Ha sido una agenda criticada, pero en principio lo que dice la agenda pues no dice nada disparatado, no dice nada de que nos van a llenar Europa de musulmanes, no, ni mucho menos. Tiene bastante sentido. Te voy a leer algunos de los principios de la agenda, que son 23 objetivos en concreto, y que son absolutamente complementarios con el Estado de Derecho y con la forma de vivir que tenemos aquí. En primer lugar, uno de los objetivos es recopilar y utilizar datos para formular políticas con base empírica. En segundo lugar, velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad y documentación. En tercero, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los desaparecidos. En quinto lugar, prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración. En sexto lugar, gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. En 7, aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. En octavo lugar, utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas. El punto número 9 es colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible. Y el punto número 10 es fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la inmigración segura, ordenada y regular. En ningún momento el pacto de Marrakech dice nada de fomentar la inmigración irregular, habla de todo lo contrario. Habla de fomentar la migración segura, ordenada y regular. Por lo tanto, en la asociación nuestra hemos llegado a la conclusión de que no se está cumpliendo el pacto que el propio gobierno firmó, ¿vale? Más bien, por lo que han optado ha sido por transformar la migración en una industria porque existen una serie de incentivos económicos, que los tengo por aquí, aparecen en el portal de la inmigración y concretamente nos referiríamos al marco financiero plurianual de 2014 a 2020, que incluye dos fondos. Uno de ellos es Fondo de Asilo, Migración e Integración y el otro es Fondo Social Europeo. En resumidas cuentas, el Fondo de Asilo es un incentivo para que haya peticionarios de asilo, con lo cual existe un incentivo económico a que entren y pidan asilo. Y luego, por otro lado, existe el Fondo Social Europeo. Entiendo, no me lo he leído entero, que es para la integración. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que parece ser que el gobierno de España, posiblemente también el de Grecia, el de Italia, el de Malta y los 4 países del sur, España, Italia, Malta y Grecia, han optado por beneficiarse de estos fondos, más que por combatir.
Entonces, esto lo digo también porque el mismo mes de noviembre hubo un conflicto internacional en el seno de la Unión Europea. Este conflicto consistía en que tanto España, Italia, Grecia y Malta se unían para rechazar el pacto migratorio promovido por la Comisión Europea, que por lo tanto beneficiaría más a Francia y Alemania, quienes tienen mayor peso dentro de la Comisión Europea y dentro del Consejo de Ministros de la Unión Europea. En principio, ¿por qué motivo se negaban? Bueno, todos hablan de solidaridad, todos tienen razón, pero cada uno tiene las suyas. No podemos decir que los países del sur no tengamos nuestras razones y no podemos decir que Alemania o Francia tampoco las tengan. Cada uno tiene las suyas. Principalmente lo que ocurre es que los países del sur de Europa son países de tránsito que se están beneficiando económicamente de los fondos europeos precisamente por ser países de tránsito. Pero todas estas personas que entran, donde al final van a parar es a las calles de París, que está llena de personas sin techo, o a guetos, formando guetos en Alemania. Este es el problema que tienen Alemania y Francia. En este aspecto también podemos hablar de la posición de Francia, ¿vale? Sabemos que Macron no es sospechoso de ser de ultraderecha, pero sin embargo su discurso se aproxima más al del Frente Nacional que al de un liberal. De hecho, Macron dijo exactamente, la burguesía no tiene ningún problema con la inmigración porque no se la cruza, a diferencia de las clases trabajadoras que han emigrado a la extrema derecha. Este discurso podríamos decir que es del Frente Nacional más que de Macron. Sin embargo, Macron se ha visto obligado a adoptarlo porque se ha dado cuenta de que tiene un problema. Macron también fue el que ha dicho que ha habido terroristas infiltrados entre los flujos migratorios, precisamente a partir de la entrada lo tengo por aquí, a ver, eso fue a partir de la entrada de un terrorista que actuó, a ver dónde lo tengo, es que tengo tanta documentación aquí que no, bueno, no importa. Había un terrorista que entró desde Libia, Brahimi Saoui, exactamente, tunecino, entró en Europa a finales de septiembre por Lampedusa, por Italia, y a los 2 días cometió un atentado en Francia. Pues bueno, la cuestión es que el propio Macron se ha dado cuenta de que hay un problema migratorio que tiene que ver con la seguridad. O sea, de que no se puede echar la culpa a los inmigrantes de la delincuencia, pero sí existe una correlación. Quizás no una relación causal, pero sí una correlación. En fin, todo esto donde nos lleva a que nos dimos cuenta la asociación de que el problema no era la inmigración irregular, el problema era la concentración de inmigrantes irregulares. Nos dimos cuenta también de las medidas que llevaba a cabo Australia. Australia lo ha hecho de manera muy eficaz porque ha externalizado los centros de internamiento de extranjeros irregulares, concretamente los puso en islas como Papúa Nueva Guinea o Nauru. Es como si nosotros pusiéramos los CIE en Marruecos. Desde el punto de vista de la legislación nuestra es impensable. Además de ello, emplearon a la Armada para interceptar embarcaciones y devolverlas a su puerto de origen. Esto tampoco nos lo permite la legislación europea, porque tenemos una Carta Europea de Derechos Fundamentales a la que nos debemos, y tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, por una acción como esta, por un pushback, que se llama, ya condenó a Italia. Hablamos de que condenaron a Italia por una devolución colectiva en el mar en 2009. Sin embargo, este mismo tribunal admite como válidas las devoluciones en caliente españolas. ¿Por qué motivo unas sí y otras no? Porque las devoluciones en caliente españolas se producen en la frontera con Marruecos, no con Libia, que la diferencia es bastante importante. Marruecos no es un país inseguro, no está en guerra, y son individuales, no son masivas. O sea que son a un país seguro, son individuales y son terrestres. Por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite unas, pero las otras las condenó. En definitiva, la propuesta nuestra, ¿en qué consiste? La propuesta nuestra es que se siga haciendo lo mismo que se hace aquí, ¿vale? Aquí cuando entra una patera, se los recibe, se los identifica, se los registra y se tramita su petición de protección internacional. La cuestión es por qué no se puede hacer esto en el puerto de origen, ¿no?
¿Cuál sería la manera? La manera es muy sencilla. Al igual que España, Francia, Alemania, Italia tienen dentro de territorio marroquí, una residencia de un embajador que forma parte, que tiene bandera de cada país, o una embajada, un consulado, que son territorio soberano del país que pone la bandera, son recintos alquilados, por lo general. De la misma manera se podría tener alquilada una instalación en el puerto de Tánger y una instalación en el puerto de Al-Ain. En el de Tánger para devolver a los que entran por el sur, y a los marroquíes que entran por el sur, y en Al-Ain para devolver a los que entran por Canarias. Lo mismo aplica para Argel, para los argelinos, aplica para Túnez y aplica para Libia. El tema de Oriente Medio ya sería más delicado porque es más difícil. Egipto sería un puerto seguro, por ejemplo, pero no así Palestina, Siria, Grecia con Turquía. Eso ya son puertos más complicados. Pero de momento toda la parte del noroccidental de África sí que la tendríamos resuelta con este sistema. ¿De qué manera se aplicaría? Solucionar, perdona Pablo, solucionar el problema en origen, efectivamente, como dices, y no en destino, que es lo que está pasando con las Islas Canarias, ¿no? Estamos absolutamente desbordados. Quiero hacer una puntualización a lo que dices, porque un oyente nos hace llegar al programa un documento del Defensor del Pueblo Español, donde, pues desde varias organizaciones no gubernamentales ya tienen una cartilla los inmigrantes irregulares, de dónde tienen que ir, a quién tienen que llamar, motivos de asilo. Es decir, como estabas diciendo, se ha convertido en una industria, o sea, tienen todas las instrucciones por escrito en una cartilla, que repito, nos hace llegar un oyente al programa desde Gran Canaria, al cual envío un saludo grande, que nos está escuchando muchísima gente en este momento, donde ya tienen las instrucciones por escrito, y tienen todos los números de teléfono, todas las ONGs, todo anotado, y no tienen más que seguir instrucciones. Es decir, esto ya está más que planificado y ordenado, y como dices, si no se pone pues las medidas en origen, y ellos ya saben que en destino tienen más que abierta esta cartilla de instrucciones, ¿no? Por alusiones, perdona Pablo que te haya interrumpido, pero es que como has mencionado Australia, Gonzalo quería decir algo también, ¿no? Mira, Australia es un país que enseña los dientes, no como los países que formamos la Unión Europea, cuyas políticas de inmigración ilegal son las de conceder el asilo. Y esto me lo dijeron en Birmania, en plena selva, hace 2 años, policía holandesa, belga, española y francesa, que habían estado destinados en Frontex. Me decían, si la verdad estamos para esto, se obedece a un plan. Mira, te voy a contar una cosa increíble. Cuando Pinochet dio el golpe de Estado, allá en los 60s, Australia recogió creo que a 30.000 chilenos. ¿Sabes que al año devolvió 14.000 o algo así? Porque con ellos entró la droga, entraron las políticas comunistas y la prostitución. Si la Unión Europea sigue con estas políticas de inmigración ilegal débiles, seguirán entrando inmigrantes ilegales. Y en cuanto al tema de zanjar el problema en origen, no te puedes fiar de los países africanos. No son países serios. No lo son. Yo me he leído también todos tus puntos, y es más, a mi programa lo estoy mejorando con tus puntos, pero hay que ir a medidas drásticas porque nos estamos jugando el futuro, sobre todo con el multiculturismo, de lo que está entrando en Europa. Yo me entiendo con alguien del Danubio, me entiendo con un europeo, con un griego, con un romano, con un inglés, pero yo no me puedo entender con personas que imponen su fe, su religión y su política por encima de la razón humana. Jesús, Gerardo también. Pablo, te estaba escuchando Jesús, el abogado del programa, y ahora ya seguimos contigo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo voy a hacer una reflexión. Yo creo que el problema de la inmigración tiene varios componentes, pero directamente el más peligroso obviamente es el terrorismo, que has hablado tú de él. Yo quiero recordar, creo que fueron palabras de Mohamed Gaddafi, que decía: os ganaremos por el vientre de vuestras mujeres. Esto es una frase terrorífica, ¿no? Porque lo que pretende decir es que van a venir y van a quedarse y se mimetizarán. Y esto no tiene nada que ver con un problema de inmigración. Esto es un problema ya de gran envergadura.
Porque la inmigración puede estar basada en que España quiere coger fondos europeos o puede ser también la Agenda 2030, en la que se pretende una mimetización de la población mundial y les viene bien a estos políticos. Pero en cualquier caso ya se están desarrollando teorías jurídicas que tienen origen en Alemania además, que hablan de los inmigrantes que cruzan las barreras de las fronteras y que no respetan las leyes de inmigración como enemigos del Estado. Son enemigos del Estado, jurídicamente hablando, en resoluciones ya que se empiezan a dictar por los tribunales. Incluso personas potencialmente con capacidad terrorista que nunca la han desarrollado, pero que podrían ser potenciales terroristas. Y se les está denominando ya por los juzgados enemigos del Estado. Y esto da lugar a muchas cosas que pueden pasar. Pero ya desde el punto de vista de la policía y de las cuestiones que tú apuntabas, me parece que no estamos preparados. No estamos preparados porque, desde mi experiencia personal, desde el momento que se detiene a un inmigrante ilegal y se le abre un expediente de expulsión, la propia policía lo está identificando. No tiene NIE. Gracias al expediente de expulsión, esta persona ya tiene un NIE. Cualquier ciudadano que quiere un NIE se tiene que coger, pedir cita previa, irse a una cola, presentar sus documentos. Pues este señor, por ser directamente un inmigrante ilegal, le dan su NIE gratuitamente. Y además la propia policía, y eso lo sabréis vosotros, le dice, llévalo siempre contigo y con el pasaporte, porque así ya no te tenemos que detener más. Y puedes circular por donde te dé la gana. Y como, claro, el centro de internamiento de extranjeros de turno está saturado y no tiene cómo meter a ese señor ahí, pues no va a ser detenido. Y además los jueces en España ven con muy malos ojos la detención de un inmigrante por el mero hecho de no tener documentación o por infringir la ley de extranjería. No se ve bien que esté 40 días en un centro de internamiento, porque en cuanto este señor tenga cualquier tipo de documento, de un simple empadronamiento en un piso patera con 50 señores más, el juez ya cree que tiene arraigo y ese señor está en la calle y puede circular a donde dé la gana. Entonces, ¿estamos preparados para esto? ¿Tenemos una ley de extranjería eficaz? Pues no. Las devoluciones en caliente están muy bien en el aeropuerto de Barajas o están muy bien en cualquier aeropuerto, pero no están para nada, porque por aquí no vamos bien. Esta es la reflexión que lanzo yo desde aquí. Pablo, ya nos vamos, nos quedan nada, pocos segundos. Déjanos ese último titular, esa imagen, pues a la vista de tus declaraciones y la de los compañeros de mesa que tienes aquí, déjanos esa imagen de lo que debería ser a lo mejor la inmigración irregular, que no está siendo en este momento. Bueno, nosotros insistimos en lo que hemos defendido, en que es necesario poder hacer devoluciones en caliente colectivas en el mar, pero para eso hay que tener dónde devolverlos. Necesitamos tener un lugar dentro del puerto de Alayún, por ejemplo en el caso de Canarias, para poder devolver a las embarcaciones que entran. Y que en ese puerto de Alayún haya un recinto que esté bajo jurisdicción española. Esto se puede conseguir con voluntad política. Pues muchas gracias. En ese lugar se les identificaría, registraría y se les podría tramitar el asilo de la misma manera. Y como no hay tiempo para más, pues lo dejamos ahí. No, está claro, Pablo. Además acabas de abrir una vía pues muy interesante también con lo que estás diciendo. Devolución en caliente, en alta mar, puertos en origen preparados efectivamente para lo que estás diciendo. Fijaos también que nos llega la redacción del programa, una última hora también, sobre la audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Y es que han revocado hoy una orden de internamiento a un inmigrante que llega en patera y que disponen ya su puesta en libertad. ¿Qué es lo que supone con este auto ya dictado aquí en un juzgado en Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues que cuando llegan en patera y se les pone en libertad pasadas las 72 horas, ya no se les puede expulsar tomando como base, ¿no?, este expediente inicial, sino que además ya se tendría que incoar otro nuevo, que es un poco lo que estáis diciendo vosotros. En fin, que esto pues es también, ¿no?, hay una carrera de fondo administrativamente hablando. Y nos quedamos con esto, Pablo, con esta intervención que haces, pero sí me gustaría volverte a invitar al programa, y gracias también por haber abierto, ¿no?, esta vía de otras soluciones que el gobierno no está dando y que lamentablemente con el drama de las Islas Canarias, tanto para los inmigrantes irregulares, que también algunos se ahogan en el Atlántico, también hay que recordar que hay gente que pierde la vida, y por otra parte los que reciben los canarios, que también están pues bastante desalentados en este momento con la realidad que están viviendo, ¿no?, por este caos migratorio precisamente y por la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Así que muchas gracias y felicidades a vuestra asociación, una policía por el siglo XXI, por ser tan
valientes y poner también los puntos sobre la mesa, cosa que otros no están haciendo, y espero que el Ministerio del Interior os conteste en algún momento.